Tan magnético como polémico, tan astuto como retorcido, Silvio Berlusconi, 3 veces primer ministro de Italia, ha muerto a los 86 años y la pregunta es ¿en qué Italia fallece y qué deja tras de sí después de 2 décadas marcando la política de ese país? Está claro que amasó una fortuna, no que lo haya hecho a punta de esfuerzo y trabajo limpio, porque las acusaciones de nexos con la mafia y de corrupción siempre lo acompañaron. Procesos judiciales por corrupción, abuso de menores, escuchas ilegales que se encargó de desactivar. Aprobó 38 normas que interferían en sus juicios. 2 amnistías, por ejemplo, eliminó 2 delitos, dio luz verde a 6 autoprescripciones a través de leyes de reducción de plazos. Abarcó desde la construcción a los medios, desde el deporte a la política, siendo pionero en estos cruces. Creó un partido de derecha, Forza Italia, que reunió las ansias de una clase media italiana, un país en Italia donde se institucionalizó la inestabilidad con 67 gobiernos en los últimos 76 años. Muchas veces laboratorio de fenómenos como tener un presidente magnate, machista, mediático, que rompe y cuestiona leyes. Parece la descripción de Trump, pero es Berlusconi mucho antes que el norteamericano. Italia, donde somos testigos de la mezcla ahora entre derecha y del centro más bien, con extrema derecha también, y lo miramos a nivel local y europeo. Un país que debería advertir a muchos de los riesgos del populismo, la fragmentación y los extremos. Comienza Conexión Global Prime. ¿Quién fue Silvio Berlusconi? ¿Cómo marcó Italia? Lo revisamos en la nota de Gabriel Palma. Eran miles de italianos los que se reunieron este miércoles para rendir el último adiós a Il Cavalieri, el polémico pero influyente Silvio Berlusconi, quien murió a los 86 años debido a complicaciones de salud relacionadas con una leucemia crónica que lo aquejaba. Berlusconi es descrito como la figura más influyente de la política italiana en las últimas décadas. Fue un hombre carismático, rodeado de excentricidades y controversias, que se vanagloriaba de la carrera empresarial y política que construyó por su cuenta y que gracias a ella le valió el apodo de El Inmortal. Ha muerto un gran hombre y lo siento. Fue un gran emprendedor y un ser humano muy sensible. Sensibile a tutto. Vine específicamente de Módena para Silvio. Fue genial y creo que personas como él nunca volverán a nacer. Gracias, Silvio, por todo lo que has hecho por nosotros. Lo saluto. Grazie Silvio per tutto quello che hai fatto per noi. Durante este año la salud de Berlusconi se deterioró drásticamente. En abril el político y magnate de los medios estuvo internado por 44 días producto de una infección pulmonar agravada por la leucemia. De hecho, fue allí, estando hospitalizado, que Berlusconi dio su último mensaje a sus adherentes políticos. Un saludo afectuoso. Saludos cordiales a todos ustedes. Desafortunadamente, todavía estoy en el hospital, pero hoy también llevo una camisa y una chaqueta para todos ustedes. Giacca y camisa. Así, el mito de Silvio Berlusconi llegó a su fin, dejando un legado criticado por unos debido a sus constantes escándalos, pero también valorado por otros. Silvio Berlusconi era soprattutto un combattente. Silvio Berlusconi fue sobre todo un luchador. Fue un hombre que nunca terminó de defender sus convicciones. Fue ese coraje, esa determinación lo que le convirtió en uno de los hombres más influyentes de la historia de Italia. Uno degli uomini più influenti della storia d'Italia. Nacido en Milán y de familia de clase media, Il Cavalieri siempre estuvo ligado a la ciudad. Logró unir política, deporte y entretenimiento con su conglomerado comunicacional Mediaset. Fue así como amasó una fortuna de más de 6.000 millones de euros. Ya para la década de los 90 dio el salto de empresario a político. Allí utilizó su trayectoria para fundar el partido Forza Italia en 1993, siendo elegido primer ministro del país un año después. Así se iniciaba su carrera política, la que lo llevó a ostentar el puesto de primer ministro en 3 oportunidades, acumulando 9 años de poder. El presidente de la República me ha conferido el incarico per la formazione del gobierno. Uno de los momentos más polémicos ocurrió en 2009, en su segundo mandato a la cabeza del país europeo, cuando un hombre le lanzó una estatuilla de yeso que le provocó lesiones en la cara.
Pero si de escándalos se trata, el más bullado fue el Rubygate, donde fue acusado de prostitución infantil y abuso de poder, siendo condenado a 7 años de cárcel en 2013, pero que sería anulado un año después. 2 años antes, el magnate ya había comparecido ante la justicia por fraude al fisco, cargo por el cual fue inhabilitado de la política por varios años. Sería recién en 2022 que reaparecería como senador de la República. Muammar Gaddafi y Vladimir Putin son algunos de los líderes internacionales que en algún momento fueron cercanos a Berlusconi. En el caso del presidente de Rusia, y según contó el propio político italiano, Putin lo consideraba el primero de sus 5 verdaderos amigos. Sin duda era un político de talla europea, incluso se puede decir que de talla mundial. Hay muy pocas personas así ahora en la escena internacional. En medio de una atmósfera de críticas y respeto, el ex primer ministro y magnate de los medios dejó un legado que, para muchos, marcó la política contemporánea de Italia. Bueno, vamos a comenzar a analizar este tema y para eso nos desplazamos hasta Italia con el periodista Guido Gasoli. Muchísimas gracias por acompañarnos en Conexión Global Prime. Le agradecemos mucho que nos acompañe y quisiera preguntarle primero ¿en qué ambiente se ha vivido este funeral de Estado a Silvio Berlusconi hoy en Italia? ¿Qué dicen los medios? ¿Qué dice la ciudadanía? Hola, buenas tardes. En primer lugar, un saludo a vos, a todos los chilenos, un pueblo que realmente amo muchísimo. Y bueno, el ambiente que se ha vivido hoy es algo que yo tengo 68 años, no obstante el pelo blanco, y bueno, nunca he vivido en mi vida, en el sentido que creo que la de hoy, la del funeral de Berlusconi, haya sido la operación mediática más grande de la historia de la República Italiana, porque hoy todos los canales estaban ocupados por las imágenes del funeral. Como ustedes saben, ha sido proclamado un día de luto nacional y por una semana tanto la Cámara de Diputados que el Senado no trabajarán por luto. Y la cosa ha sorprendido y ha dividido en 2 partes Italia, como siempre cuando se trata de Berlusconi, porque para muchísimas personas todo esto ha parecido muy exagerado, porque está bien, Berlusconi ha sido por 3 veces primer ministro, sí, pero hubo personajes, presidente de la República, mucho más querido por Italia, por lo cual no se ha hecho ni un día de luto nacional, y ni por cosas feas que han pasado como tragedias mafiosas, la muerte de fiscales en contra de la mafia. Así que, decimos así, que Italia en este momento tiene una grieta bastante impresionante, o tuvo una grieta al día de hoy entre gente que, decimos así, a la cual le gustó todo este tambor mediático, que lo vuelvo a repetir, ha sido absolutamente increíble, y la otra mitad a la cual todo esto no le ha gustado, por lo menos pensaba que se hacían cosas de una forma más normal, debido al asunto que sí, ha faltado un hombre importante, no solamente en la historia política de Italia, también en la historia tanto deportiva y sobre todo mediática. Pero muchos lo han considerado, decimos así, un homenaje bastante exagerado. Guido, ¿y qué rol ha jugado el gobierno? ¿Cómo ha enfrentado este episodio el gobierno? Veíamos a la primera ministra Giorgia Meloni, que fue a todo esto ministra de la Juventud en un momento de Berlusconi. La veíamos muy compungida, ya diciendo que era el hombre que más había marcado la vida de Italia. De hecho, estamos viendo ahora mismo imágenes de ella en el funeral. Entonces, quisiera preguntarte cómo ha utilizado también políticamente o no el gobierno la muerte de Berlusconi. Bueno, la ha utilizado a través, obviamente, del tambor mediático, que le vuelvo a repetir, ha sido impresionante, brindándole todos los espacios posibles. O sea,
como hoy, yo he seguido los funerales, además soy milanés desde hace 3 generaciones y Berlusconi lo conozco desde que yo era un adolescente y vivía en un barrio, obviamente, de la ciudad de Milán. Entonces, se ha vivido como, el gobierno lo ha vivido como un momento de dolor a nivel nacional impresionante. Obviamente ha sido un dolor porque Berlusconi ha ocupado una parte importante de la historia de Italia de los últimos 30 y 40 años, primero como empresario de construcción, luego como empresario mediático, y acá es la clave de todo, y luego en el 93, cuando, digamos así, se tuvo que tirar en la política porque había alrededor de 15 juicios que lo estaban rodeando, digamos así, y ganó las elecciones en 1994 con un partido hecho en 48 horas prácticamente, porque Forza Italia tuvo un discurso recontra súper veloz. Sí. Y entonces, desde ahí empezó una carrera política impresionante, en la cual él fue nombrado por 3 veces primer ministro, y vamos a decir que con Berlusconi nace el populismo italiano. Sí, y yo te lo decía en la utilización en el sentido de que Berlusconi populista, Berlusconi con los temas de corrupción, los juicios y todo aquello, pero Berlusconi no era un hombre de extrema derecha y se alía con Meloni, que sí lo es, y de alguna manera también muchos han hablado de cómo de alguna manera le sirve blanquearse, unirse a este otro tipo de derecha, a Giorgia Meloni, y también a Berlusconi también le servía lo suyo, ¿no? En su momento aliado con la Liga del Norte. O sea, cada uno sacaba provecho de esta alianza. Sí, lo que te estaba explicando era eso, que el Meloni... Ahora, en primer lugar, me parece que hay bastante confusión en el mundo, porque la derecha que tenemos ahora en Italia es una derecha conservadora. Tiene grupitos de fachos como la izquierda, que bueno, ya no existe más, tiene todavía grupos que son de comunistas, pero en gran parte, y esto es una cosa que hizo Berlusconi, cuando llegó al poder y formó prácticamente un gobierno con el partido que heredó la tradición fascista desde el movimiento social italiano que fue hecho en el 1947, y la Liga Norte hicieron una coalición donde pero Berlusconi limpió todo lo que se tenía, digamos así, de recuerdo del viejo fascismo, cortó completamente el hilo y propuso una derecha obviamente liberal, pero bueno, sin ninguna imprenta fascista. No obstante, vuelvo a repetirle, eso se comete especialmente refiriéndose a Giorgia Meloni, porque justamente Giorgia Meloni en su carrera llegó como representante en Alleanza Nazionale. Sí, claro. Pero después dejó Alleanza Nazionale, hizo el partido Fratelli d'Italia, y bueno, este partido, aunque también en Italia se comenta, porque son fascistas, y la verdad es que es una derecha conservadora como existe en muchos países europeos, en muchos países del mundo. Entonces, esto es la gran cosa positiva que ha hecho Berlusconi, pero al mismo tiempo Berlusconi es el creador del martillamiento mediático y entonces del nacimiento y del desarrollo del populismo, que en Italia tuvo un éxito impresionante al punto tal que no solamente Berlusconi ganó 3 elecciones, pero después cuando el partido de Berlusconi, Forza Italia, perdió el poder y pasó del 25% de los votos a los últimos, en la última elección tuvo el 4 o 5%, se vacó. Bueno, ahí en el 2018 fue reemplazado por un movimiento que, mira vos, creado por un cómico de la televisión, Beppe Grillo, que hizo el movimiento 5 Estrellas. Entonces, es el populismo de Berlusconi se desarrolló en el populismo de Beppe Grillo. Y esto pero ha significado y ha acompañado a Italia sustancialmente en un subdesarrollo
y esto lo digo con toda la seriedad periodística, pero es una situación que estoy viviendo desde hace muchos años, de lo cual ahora llegamos al punto más grave, porque Italia desde hace por lo menos 5 o 6 años está cruzando la crisis más grave desde el posguerra. Quisiera tanto preguntarte, política como social. Justamente quería ir a eso porque se nos va a ir volando el tiempo. Retrocedamos, hagamos como que retrocedemos 2 días o 3 días, o incluso tal vez una semana, ¿ya? Antes de que muera Berlusconi, ¿en qué momento político, económico y social estaba Italia previo al fallecimiento de Berlusconi? ¿En qué estaba el gobierno de Giorgia Meloni? ¿Cuál era el momento político 2 días atrás? Para despejarlo del tema Berlusconi. ¿En qué estaban las discusiones y la evaluación del gobierno? Sí, el momento político es un momento en el cual el gobierno que ha recién asumido, porque las elecciones no fueron unos meses atrás, y todavía está, digamos así, tratando de aplicar lo que había prometido en las elecciones. Pero el país actualmente tiene la sanidad pública totalmente destruida, la instrucción y el mundo del laburo, porque Italia es el único país en Europa donde los sueldos en los últimos 30 años se han bajado del 2.9%. El anteúltimo país en esta clasificación es España, donde los sueldos han subido del 15%. Entonces el mundo del laburo está en una crisis impresionante, una crisis que yo nunca he visto, porque también hay que decir que los gremios que antes se ponía a la defensa de los derechos laborales y la defensa del trabajador, ahora se han transformado con el tiempo y debido también a una acción tanto del berlusconismo como de una izquierda que ahora todo la define radical chic, prácticamente en el mundo del laboro los gremios se han transformado en una especie de cinta de transmisión del poder político y por eso esto significa también que actualmente Italia ha perdido mucha cultura y sobre todo que la clase política italiana está a miles de metros por encima de la situación real del país. Y también lo está demostrando el gobierno de Giorgia Meloni con el camino que hizo hasta ahora, que se ha demostrado, por lo menos al comienzo, al revés de lo que había prometido en la campaña electoral. Guido, quiero agradecerte, Guido Gasoli, tu aporte, el aprendizaje que significa conversar contigo. Así es que un abrazo desde Chile hacia Italia. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Un gran abrazo, un gran arrivederci desde la bella Italia y si me permiten, quería saludar a Bruno y Gita Giovo, que son 2 amigos chilenos que tengo desde hace más de 40 años y que están mirando esta entrevista. Les mando un abrazo grande, pero también a todo el pueblo chileno que adoro. Muchísimas gracias por habernos acompañado y seguimos analizando este tema. Bueno, vamos a seguir profundizando en este tema y para eso viajamos hasta Italia y nos contactamos desde Venecia, pero qué envidia, con Giovanni Agostini, que es profesor asistente del Departamento de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Bolonia e investigador asociado de la Universidad Católica en Chile. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Conexión Global Prime. Hola Mónica, gracias por la invitación y es un gusto estar acá con ustedes. Me gustaría que profundizáramos un poco en el perfil de Silvio Berlusconi. ¿Cómo lo definirías su tipo de liderazgo y cómo lo definirías también ideológicamente? A ver, es extremadamente difícil resumir quién ha sido Silvio Berlusconi y qué ha representado para Italia, y esto debido a una pluralidad de factores. Primero que nada, la longitud de su carrera política, empezada en los años 90, en 1994, y durada hasta el último momento de su vida, hasta 2023, caracterizada por ende por múltiples evoluciones y no pocas contradicciones políticas, ideológicas. Segundo elemento que vuelve difícil analizar y atrapar, ¿no?, la complejidad de la figura de Berlusconi,
es su trayecto empresarial, que empieza en los años 70 y con las actividades de una empresa constructora, Edil Nord, en las cercanías de Milano, y que se cruza constantemente este trayecto empresarial con su carrera política, de forma polémica y problemática en muchos sentidos. Tercer elemento, su capacidad no solo de plasmar, de definir el debate político y el sistema político italiano, sino la sociedad italiana. Y eso gracias a su poder mediático, justamente, es decir, en particular a su control de la televisión privada italiana, a través de la cual Berlusconi básicamente introdujo un nuevo modelo de consumo, de diversión y una espectacularización de la política, importando modelos estadounidenses, básicamente. Y bueno, podríamos hablar del fútbol o claro, otro ámbito de pionero gran éxito en eso también. de Berlusconi. Sí. Pionero en eso también. Por estas razones, analizar la figura de Berlusconi es, desde un punto de vista italiano y de un italiano de mi generación y de generaciones anteriores, significa lidiar con nuestra propia historia política individual, ya que Berlusconi fue parte central de ella, independientemente de lo que fuera la posición política e ideológica de cada uno. ¿Okay? Entonces, me gustaría, si me permites, así como a entrar un poco a analizar brevemente, obviamente, la dimensión política de la figura de Silvio Berlusconi. Y quería preguntarte ese análisis, te lo quería pedir también en la clave de este movimiento, de este partido que crea Forza Italia, y que va evolucionando en el tiempo, pero que él maneja 100% y que aparece en la vida italiana después de una clase media más fuerte, también de alguna manera un poco hastiada de este proceso binario entre la democracia cristiana, que en algún momento llega a pactar también con el Partido Comunista, y con ciertos giros también ideológicos y muy pragmáticos en algunos momentos. Absolutamente. A ver, Berlusconi entra en el escenario político italiano en 1994 abruptamente. No tenía ninguna conexión, o sea, tenía conexiones políticas, pero no era un político de profesión. Y entra a través de la creación de un partido eminentemente personal, Forza Italia. Y de hecho, su bajada a la cancha, para usar las palabras del mismo Berlusconi en su momento, que tomadas del fútbol, claramente, claro, se da en el marco justamente de un sistema político completamente colapsado bajo los golpes de una serie de escándalos y de juicios por corrupción que desmantelaron la clase política tradicional y sus partidos dominantes, la democracia cristiana por un lado y el Partido Socialista Italiano por el otro. Eso me refiero al proceso judicial manos limpias, mani pulite, claro, que llevó a la condena de líderes políticos, empresarios, por financiación ilegal de partidos políticos. Entonces, es en ese contexto que Berlusconi aparece como un candidato antisistema, trayendo al escenario político un aire nuevo, el aire de lo que él llamó una revolución liberal. Y acá respondo un poco a tu pregunta sobre la ideología. Berlusconi se propone en ese momento como candidato de ruptura frente al fracaso de la corrupción de la élite política tradicional, típico escenario donde surgen líderes populistas. En América Latina hay varias historias, ¿no?, de surgimientos de líderes populistas que se dan en ese contexto, claro, de colapso del sistema de partidos tradicional. Y justamente esta revolución liberal la propone Berlusconi haciendo hincapié en su éxito empresarial y en su distancia del sistema político tradicional. Entonces ahí, en esa histórica elección, Silvio Berlusconi gana con un partido que se había creado 4 meses antes de las elecciones. Se pueden imaginar lo abrupto que fue, y gana sobre todo creando una coalición que, si bien su propuesta política era liberal, era una coalición completamente antisistema, heterogénea, que agrupaba dos fuerzas completamente incompatibles con el liberalismo. Por un lado, los postfascistas, las fuerzas políticas postfascistas, relegitimando Berlusconi, por ende, fuerzas políticas que habían sido marginalizadas durante décadas, después de la Segunda Guerra Mundial, básicamente, de la política italiana. Y por el otro lado, la Liga Norte, un partido antisistema que representa el norte industrial y rico de Italia, que en ese momento tenía una agenda anti-Roma, anti-Italia como nación, y entonces logra aglutinar dos fuerzas políticas con intereses completamente diferentes, que representan intereses del sur y del norte, con ideologías diferentes, y su gran éxito es lograr que esta coalición gane las elecciones, y ahí aparecen dos grandes temas que quiero mencionar.
que son importantes porque siguen marcando y seguirán marcando el discurso político de Berlusconi durante décadas. El primero es la demonización del comunismo y de los herederos políticos del comunismo, los postcomunistas. Entonces Berlusconi en ese momento se propone como la barrera que puede separar los comunistas del poder en Italia. En el marco, estamos de los años 90, el fin de la Guerra Fría, el apogeo del mundo unipolar liberal. Ese es el contexto internacional, también no hay que olvidarlo. Por el otro lado, Berlusconi siempre supo hablar al estómago, entre comillas, de la población italiana, es decir, mencionar aquellos temas que son muy sensibles para una parte de la población italiana. Por ejemplo, la aversión a los impuestos. Entonces, esa mezcla es muy típicamente berlusconiana. Por un lado, proponer una revolución liberal, política, económica y cultural, y por el otro, hablar al pueblo de manera muy populista. ¿Sí? Con esa mezcla que tú describes, podría haberse transformado, bueno, de hecho deja una huella, transforma en algún momento el sistema político italiano, pero su propio partido no se encarga de alguna manera de institucionalizarlo, lo cual es muy propio también de los líderes populistas y carismáticos. Y Forza Italia empieza a perder cada vez más fuerza hasta lograr un 8% en las últimas elecciones, tal vez más de lo que preveían algunas encuestas, pero lejos de lo que fue en algún momento en la vida política italiana, y eso que todavía estaba él. Entonces quisiera preguntarte qué pasa con Forza Italia, como en el futuro, qué crees tú que pasa, y habiendo sido él claramente, poniendo él en sus inicios como barrera al comunismo, como una barrera anticomunista, una barrera sanitaria, política contra el comunismo desde su perspectiva, no hizo lo mismo con la extrema derecha, con la cual no tuvo problemas, otros dicen tampoco alternativa. Así quería sobrevivir para aliarse en la última elección, que junta en el fondo a los Hermanos de Italia, de Giorgia Meloni, con la Liga de Matteo Salvini y Forza Italia, como una fuerza minoritaria. ¿Cómo ves el futuro de este partido y esta alianza que encarna en la última elección? A ver, yo creo que uno de los grandes fracasos de Berlusconi políticos fue sin duda el no haber generado los supuestos para que su partido y su proyecto político pudiera sobrevivirle. Y eso no fue por azar, es decir, fue conscientemente una estrategia promovida por Berlusconi que no generó un heredero político. Y siempre mantuvo Forza Italia como un partido y preservó la naturaleza de Forza Italia como un partido personalista, que de hecho depende a nivel financiero de la familia Berlusconi. Todavía le debe algo como 92 millones de euros a la familia de Berlusconi para darles la idea de lo dependiente que es Forza Italia, no solamente del liderazgo de Berlusconi, sino de la familia Berlusconi, ahora que Berlusconi ya no está. Entonces yo creo que Forza Italia se mantuvo desde 2011 en adelante, cuando la carrera política de Berlusconi se estalla contra un conjunto, una tormenta perfecta de crisis financiera global, de desconfianza por parte de los líderes europeos y de las instituciones europeas, y problemas en su propia mayoría, etcétera, etcétera. Y finalmente la única verdadera condena judicial que tiene Berlusconi, que se da en 2012 y que lo inhabilita para ocupar cargos públicos, condena por fraude fiscal, por evasión fiscal. Bueno, a partir de ese momento Forza Italia se convierte en un partido relativamente marginal en el marco de la coalición de centro-derecha que, como bien dices, agrupa fuerzas de extrema derecha, básicamente, Fratelli d'Italia y la Lega Norte. Entonces, el Forza Italia hoy en día, en los últimos años, se ha convertido gradualmente en un socio minoritario de la coalición, pasando de ser la pieza central, el corazón de la coalición, con Berlusconi a la cabeza de la coalición de centro-derecha, a ser un socio minoritario. Y hoy en día los escenarios son bastante complejos, porque finalmente no queda claro quién podría reemplazar a Berlusconi como líder del partido. Se habla de Antonio Tajani, que es el actual canciller de Italia y ha sido un colaborador importante de Berlusconi, un europeísta convencido, pero es cierto también que, como les decía,
Forza Italia no es un partido cualquiera. Forza Italia tiene un estatuto, se debería elegir democráticamente, abiertamente su presidente y su líder, pero en realidad es un partido de la familia de Berlusconi, que ahora que ya no está Berlusconi. Entonces yo creo que Forza Italia no va a tener, corre riesgo de convertirse cada vez más en un partido minoritario y de perder muchos de los votos que Berlusconi había conquistado y que se había acaparrado justamente con su propuesta liberal, centrista, que les mencioné anteriormente. Y Marina Berlusconi no tiene posibilidad, ¿cómo? Estoy pensando en el paralelo, estoy pensando en la familia Le Pen en Francia, ¿no tiene posibilidad Marina Berlusconi, su hija, de alguna manera de tomar la posta? Sí, se está hablando de eso en estos días en Italia, absolutamente. Se está hablando del hecho de que es ella que probablemente va a tener una influencia muy grande en las decisiones que se tomarán sobre el partido. Hay dos posibilidades, dos escenarios acá con respecto a Forza Italia. El primero es que la familia Berlusconi decida deshacerse del partido y matarlo, básicamente, obligarlo a transformarse en otra cosa, pero bueno, la combinación de la ausencia del liderazgo de Berlusconi y del abandono o de la salida de la familia Berlusconi como gran promotor financiero del proyecto político sería letal, yo creo, para Forza Italia. Para el otro escenario es que la familia Berlusconi siga considerando Marina Berlusconi a la cabeza, la hija de Berlusconi, Marina Berlusconi, siga considerando que Forza Italia sirve como, de alguna manera, plataforma política de los intereses económicos de Berlusconi, de la familia Berlusconi, que tiene todavía su holding, que ya no se llama Mediaset, se llama Media for Europe, y que es un gigante de las telecomunicaciones y de la comunicación televisiva a nivel europeo. Entonces, eso es un vehículo político relevante, estratégico para los intereses de la familia Berlusconi. Entonces, sí, entonces podrían darse esas dos cosas. Cierro preguntándote lo siguiente. ¿Podríamos retroceder un poquito en el tiempo y profundizar para cerrar en cómo, bueno, nunca sale del todo de la vida política Berlusconi, pero cómo lo golpeó esta condena judicial, la única que logra producirse, porque además él aprueba 38 medidas distintas a lo menos para lograr evitar juicios desde prescripciones en el fondo autoprovocadas, amnistías. Es súper impresionante en verdad lo que hizo para evadir la justicia. Una vez nomás no lo logra. Y quisiera preguntarte si nos puedes contar cómo fue, no digo el final de la participación pública de Berlusconi, porque nunca lo fue del todo, pero cómo en el fondo eso marcó un hito en que es la pérdida importante de poder. Claro. No hay que olvidarse que la condena por fraude y evasión fiscal en 2012 se da en el contexto que dibujamos anteriormente, ¿no es cierto? Es decir, un Berlusconi que en 2011, el año anterior, tuvo que dar las dimisiones del gobierno, forzado por los factores internacionales domésticos que mencionamos. Entonces ha perdido su capital político y ahí llega esa condena. Es una condena que en conjunto con el descrédito internacional y con la crisis de confianza política doméstica lo mata su carrera política. Ahora, bien, es una condena por 4 años, pero por temas de edad, ¿no? Sí. En ese momento Berlusconi tenía 75 años, la termina cumpliéndola haciendo servicios comunitarios, una vez por semana en una casa para ancianos. Entonces, realmente esa condena es casi un alivio para la sociedad italiana en ese momento, el fin de una suerte de proceso increíble en el marco del cual Berlusconi había logrado esquivar, ¿no es cierto?, una cantidad, un sinfín de problemas judiciales a través de todo tipo de estrategia, ¿no es cierto? A partir de la aprobación de decretos ejecutivos para acortar la duración de los procesos, justo la tipología de procesos en que estaba involucrado él. Y finalmente termina, digamos, siendo esa condena muy simbólicamente muy importante, pero solamente la punta de un iceberg que involucraba juicios por corrupción de jueces, de testigos, evasión fiscal, relaciones de personas muy cercanas a Berlusconi con la mafia establecidas
sexo pagado con una menor de edad, etcétera, escándalos internacionales, etcétera, etcétera, etcétera. Finalmente, quiero cerrar con esto, no hay que subestimar la capacidad de Berlusconi, que tuvo Berlusconi de reaccionar incluso frente a esa combinación letal de dimisiones en 2011 y la condena en 2012. En 2013 gana casi un cuarto de los votos y sin poder participar, es decir, sin poder candidatearse. Es decir, si hubiese ganado las elecciones en 2013, Berlusconi igual no habría podido asumir el poder porque estaba inhabilitado por la condena. Sí. Claro, entonces, pero todavía tenía esa capacidad de recolectar votos, tenía esa base electoral fuerte en Italia. Y de ahí, a partir de 2013 en adelante, como les decía, termina convirtiéndose en un socio minoritario, cada vez más moderado frente a sus socios extremos. Entonces ahí empieza la última fase del Berlusconi moderado, un poco más europeísta, aún si finalmente la posición frente a la guerra en Ucrania fue muy complicada, muy compleja para gestionar. Su amigo Putin, que ahí vamos a analizarlo en el próximo bloque, su amigo Vladimir Putin también. Giovanni, muchísimas gracias por habernos acompañado. Te envidiamos desde tu Venecia, así es que un abrazo a la distancia. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Mónica. Gracias a ustedes. Un gusto. Hasta luego. Nos vamos a la pausa y al regreso. Las relaciones internacionales de la era Berlusconi, cómo están cambiando, lo están haciendo en este nuevo periodo con Giorgia Meloni, su legado y más. Al regreso en Conexión Global Prime. Estamos de regreso y ahora junto a Lisa Zanotti, que es investigadora postdoctoral de la UDP, investigadora adjunta del COES. Bienvenida a Conexión Global Prime. Muchas gracias por invitarme. A ver, lo primero, antes de entrar en otras materias, llama tanto la atención que a pesar de todos los escándalos de corrupción de Berlusconi, las acusaciones de sus vínculos y las pruebas también de sus vínculos con la mafia, temas de evasión fiscal, el caso de Ruby, esta prostituta menor de edad, que él dice, pues inventa delante de todos los italianos que había creído que era nieta de Mubarak en Egipto, entonces que no era ni egipcia, pero que entonces que por eso había pedido que la liberaran porque había actuado como un hombre de Estado, no sé, unas cosas, y era incombustible. Sí, digamos que Berlusconi, desde su salida a la cancha, como él definió su entrada a la política, ha sido un hombre muy polarizante. Ha tenido como parte de Italia que lo amaba incondicionalmente, que pensaba que todos esos juicios eran juicios en realidad para derribarlo en contra de su persona. En realidad no había contenido, digamos, penal en ese juicio. O sea, como que decían que eran falsos. Claramente. Y la otra mitad, digamos, de Italia que claramente lo acusaba de haber arruinado la vida partidaria de Italia, de haber incentrado de alguna manera la competencia partidaria en su persona. Claro. De manera que no hubiese podido desarrollarse una competencia partidaria, digamos, saludable, ¿no? Y eso, en mi opinión, claramente es verdad. No, por nada llamamos los últimos 25 años de la historia de Italia berlusconismo, ¿no? Porque se desarrollaron alrededor de su figura, para bien o para mal. Perfecto. Ahora quisiera preguntarte un poco, primero, hagamos un barrido político respecto de los partidos hoy día en Italia. Si le tuviéramos que explicar las principales colectividades de izquierda a derecha en Italia hoy día. La Italia que ya es tan distinta de cuando la democracia cristiana y el Partido Socialista eran los partidos dominantes, bueno, en algún momento incluso con el Partido Comunista en coalición en la democracia cristiana, pero hoy día, ¿cuáles son las fuerzas más importantes que hay que mirar de izquierda a derecha? Bueno, de izquierda a derecha, digamos, el centro izquierda está ocupado por un partido que es un partido de centro izquierda, se define, que es el Partido Democrático, que es un partido que nace en 2007, donde básicamente se funde en el ala más radical, digamos, más progresista de la ex democracia cristiana. Con Enrico Letta, ¿no? Sí, el líder ahora, o sea, en los últimos años ha sido Enrico Letta, pero cuando se fundó fue Walter Veltroni. Sacó como un 19% en sí, agarra básicamente todo el voto de centro y de derecha, ¿no?
Después, ubicar un eje de derecha-izquierda es un poco complicado, porque hay algunos partidos que no se ubican, pero digamos que un poco más a la izquierda, si queremos, últimamente, del Partido Democrático está el Movimiento 5 Stelle, que ahora yo creo que se puede definir un partido de izquierda, que es ahora el partido de Giuseppe Conte, que es, digamos, el líder del ala más populista y radical del partido, que ha, si queremos decir, como derribado el ala más moderada, que era el ala de Luigi Di Maio, ¿no? Más, a lo mejor si queremos, institucionalista, ¿no? Después teníamos, bueno, dejando de lado los partidos menores, a Forza Italia, que es un partido que se, digamos, ubica, dependiendo de quién lo diga, en el centro derecha, ¿no? del sistema de partido italiano. Y después yo tendría al mismo nivel la Lega, que es la ex Lega Norte, y Fratelli d'Italia, que es el partido de la Premier Giorgia Meloni, que es un partido que tiene orígenes en el partido fascista y después el movimiento postfascista, el movimiento social italiano, el MSI. Perfecto. Y en ese contexto en el que hablamos, la figura de Giorgia Meloni, que llega en el fondo haciendo alianza, una tríada entre los hermanos de Italia, la Liga y Forza Italia, con ella a la cabeza, ¿qué significó para el sistema político italiano la llegada de Meloni, que fue en su minuto, como él mencionaba, ministra de la Juventud de Berlusconi, y después Berlusconi incluso le hizo pullas, se reía un poco de ella cuando ella se independiza, forma su camino y decide ir ya no al amparo o bajo la sombra de él? Sí, claramente, o sea, el partido de Giorgia Meloni antes estaba en Alianza Nazionale, ¿cierto? Sí, claro. Que es el partido heredero del Movimiento Social Italiano, el MSI, y digamos que era el partido minoritario de esa coalición de centro-derecha liderada en los años 90 hasta los años 2000 por Forza Italia y la Liga Norte en ese entonces. Y, digamos, era un partido minoritario, digamos, que en algún momento llega también a fusionarse con Forza Italia. Y después, como tú bien dijiste, ella deja el partido y, digamos, crea ese nuevo actor político, que es Fratelli d'Italia, que al comienzo no tiene gran atractivo electoral, digamos, pero en los meses anteriores a la pandemia y después durante la pandemia, empieza a atraer más y más votantes de derecha, que son, según estudios, votantes que venían básicamente votos de Forza Italia y de la Lega. Empiezan a pasar a Fratelli d'Italia, porque sobre todo durante la pandemia Fratelli d'Italia, tenemos que recordar que fue el único partido que estaba en la oposición. Sí, porque nunca estaba en el gobierno con los hermanos de Italia, Giorgia. No, pero ella estuvo antes como ministra de la Juventud, antes de tener esta nueva agrupación, pero siempre quiso, o sea, digamos, hasta ahora podía decir que era un outsider dentro del sistema político, y ahora pasa ya a otras cosas con guitarra, como si se pasar desde la oposición y no querer ser parte de ninguna de las mezclas de partidos, tal vez con bastante buen ojo, porque... Claramente, con muy buen ojo. Con buen ojo. Y la pregunta es, ella, para tu juicio, ¿tú la clasificas ideológicamente cómo? ¿Es extrema derecha? Algunos hacen, por ejemplo, Casmute hacía el paralelo con Vox en España y con otros partidos, pero Vox, digo, probablemente el más conocido para quienes nos ven. ¿Quién es Giorgia Meloni y cuál es su ideología? Giorgia Meloni y su partido, en mi opinión, se pueden clasificar como ultraderecha o derecha populista radical. Claramente es muy radical en sus propuestas de política pública, que están a la derecha, pero más a la derecha de la derecha, digamos. Tiene un discurso que se puede definir populista, no muy populista, pero tiene algo de populismo. No lo definiría extrema derecha porque claramente no rechaza, digamos, los ideales de la democracia, por lo menos por eso es interesante, en la línea de lo que han trabajado Rovira y Casmute, que está el Rovira, que también ha sido panelista muchas veces acá, hay una diferencia entre la derecha radical populista, y la extrema derecha. ¿Tú dirías que es más bien
derecha radical que extrema derecha. Sí, yo diría que es derecha radical porque tiene problemas obviamente con el componente liberal de la democracia, por ejemplo, la protección de instituciones no electas o la protección de minorías, como por ejemplo pueden ser las minorías sexuales o la minoría étnica, en el caso de Italia, sobre todo con todo el tema de la inmigración, ¿no? Sí, pero es un tema muy dura ella. Sí. Pero además, digamos, tiene un fuerte componente conservador en lo moral. Y acá viene el paralelo con Vox. Vox también, a mi juicio, puede ser clasificado en esta familia de partido de la derecha populista radical. Es más populista Vox, el líder de Vox, de Giorgia Meloni, pero digamos, el rasgo ideológico que los caracteriza, que los une, es el conservadurismo en lo moral, digamos. ¿Cómo podemos proyectar a Europa el liderazgo de Giorgia Meloni, lo que significa esta alianza entre una derecha que claramente no es ni derecha radical ni extrema derecha, como Forza Italia, y la unión con un sector mucho más conservador y que sí es de derecha radical? ¿Qué efectos puede tener para otros países y también para la Unión Europea? Porque en el Parlamento Europeo también se repite esta alianza entre una derecha que no es radical ni extrema y esta otra derecha. Bueno, primero que todo, como la observación empírica nos dice que el rol de la derecha más tradicional, digamos, es clave en digamos, contener las ideas de ultraderecha, ¿no? De derecha populista radical, contener la expansión y hacer que esta idea no se haga mainstream. Ahora, Italia ha sido el primer país en Europa occidental donde, y gracias entre comillas a Berlusconi, donde digamos las ideas de ultraderecha han sido blanqueadas por él, porque efectivamente él aceptó en 94 hacer un gobierno con Alianza Nacional y con la Liga Norte en ese entonces. Entonces pone adentro de un gobierno por primera vez dos derechas, que eran dos derechas, digamos, más radicales, ¿no? Donde antes había, con las que había un cerco sanitario de alguna manera antes, que se repetía en distintos países. O sea, antes en Italia colapsó, como tú decías, bien el sistema de partido, entonces vienen a faltar dos actores que antes habían, digamos, articulado el sistema, que eran la Democracia Cristiana y el Partido Comunista. Digamos, el Partido Comunista Italiano fue uno de los partidos comunistas más fuertes. Sí, claro. De toda Europa occidental. Entonces, con la caída del muro de Berlín y el fin de la Unión Soviética, viene a desaparecer un poco desaparecer el Partido Comunista y la democracia cristiana se rompe, básicamente, ¿no? Entonces, por primera vez se, digamos, incorporó este tipo de ideología en un gobierno que después se va repitiendo en los otros 3 gobiernos de Silvio Berlusconi hasta el fin en 2011. Ahora, ¿qué tanta diferencia hay entre la Liga y los Hermanos de Italia, que conviven al interior de este gobierno, con Forza Italia, que ya lo analizamos? Sí, yo diría que hay básicamente 2 diferencias. No obstante, ideológicamente pertenecen ambos a los partidos populistas radicales de derecha. Yeah. La Lega históricamente y actualmente también ha sido más, digamos, su política pública más fuerte, en la que han insistido más, ha sido la inmigración, digamos. La Lega básicamente es un partido que es primariamente un partido anti-inmigración. Fratelli d'Italia también, pero como te decía, Fratelli d'Italia tiene esta cuestión del conservadurismo moral que es tan fuerte, o yo diría inclusive más fuerte que el antimigración, digamos, el discurso antimigración. Y eso lo hace tan parecido a partidos populistas radicales más nuevos como por ejemplo Vox. Sí. Claro, y además hay una diferencia respecto, por ejemplo, el Estado. La Liga del Norte tenía más énfasis en eficientar el gasto público, en reducir también ciertos programas, no solo los que tienen que ver con inmigración, por cierto, sino que otros. En cambio, por primera vez, no sé si por primera vez en el mundo, pero es una de las pocas veces en que vemos a una derecha radical como Hermanos de Italia, en que no habla de achicar el Estado. Eso me llama la atención, no en términos generales, como lo hemos escuchado en otras derechas que son mucho más, valga la redundancia, radicales en hay que achicar el Estado, hay que disminuir los impuestos. Giorgia Meloni, no sé si por la situación fiscal además, o por las exigencias, por el colapso del sistema sanitario y otros, pero
ha sido distinta en eso. Sí, es muy pragmática en Sí. eso. No sé si ideológicamente sea... O pragmática, dices tú. Sí, yo Ya. creo que es bastante pragmática con eso, sobre todo porque Italia está esperando la transferencia de los fondos europeos para la reconstrucción, digamos, después de la crisis del COVID, después de todavía la consecuencia de la crisis de la deuda que tenemos todavía en el país. Entonces, yo veo su posición bastante pragmática sobre esto, y también no tenemos que olvidarnos que no es, digamos, raro que los partidos populistas radicales de derecha, por lo menos en Europa, en América Latina es totalmente diferente, pero en Europa se definan como chauvinistas del bienestar, es decir, aboguen por un estado del bienestar más generoso, pero solamente por los nativos. Buen Y eso punto. el nativismo también presente. Claramente está conectado claramente a la ideología principal que tiene que ver el nativismo. A nivel general, ¿cuáles son las grandes reformas que Italia requiere? Porque cuando uno piensa en un país como Italia, que es maravilloso, maravilloso, tan diverso, claro, con estas diferencias entre el norte industrializado, el sur mucho más pobre, con el tema de la mafia, por cierto, también a un presente también, por cierto, en la vida de Berlusconi también, ¿no? Uno se pregunta, ¿qué reformas importantes requiere? Son en 76 años, si mal no recuerdo, 67 gobiernos. Como una especie de institucionalización de los quiebres o de la inestabilidad. Bueno, lo vemos por ejemplo, en Perú también conversamos hace algún tiempo de aquello. ¿Qué reformas requiere económicamente, políticamente Italia? Bueno, requiere reformas, como tú lo decías, que ayuden a que los gobiernos sean más estables. Hemos cambiado un montón de veces de ley electoral y vemos que en realidad no ha servido de mucho porque seguimos teniendo los mismos problemas. Berlusconi... ¿Y cómo es el sistema electoral hoy día en Italia? Te lo pregunto porque aprovechamos estas instancias en que miramos al exterior también para aprender sobre Chile y preguntarnos, a ver, la inestabilidad es algo que no queremos, la fragmentación se nos da también aquí, 21 partidos políticos en Chile, en Italia, ¿qué han intentado? ¿Cuál es lo de ahora? ¿Qué otras cosas han intentado? En Italia se ha intentado, siempre hemos funcionado con un sistema mixto, Sí. digamos, desde la Segunda República, o sea, en los años 90. Antes había un sistema que era, digamos, básicamente por la mayor parte mayoritario, y había un 75% mayoritario, un 25% de los escaños se asignaba de manera proporcional, ¿cierto? Y eso obviamente ayudó también que hubiese bipolarismo, digamos, que hubiese también alternancia en los gobiernos, sobre todo hasta digamos, los primeros años de la década del 2000. Y después pasamos a un sistema llegamos a un sistema que es el de ahora, que es un sistema que se cambió para dar más representación a partidos más chicos. Pero eso fragmentó. Claramente se fragmentó más. Es un sistema que es por más del 60% proporcional y el resto los escaños se asignan de manera mayoritaria. Pero además el Estado necesita reformas también en otros niveles, como por ejemplo una reforma del sistema de la justicia, donde tenemos juicios que duran años y años y años, y después pasa, por ejemplo, como pasó en el caso de Berlusconi, que se prescriben, ¿cierto? Que ya las penas no llegan a no poder, digamos, no, además él acortó implementarse. incluso el plazo de duración en el cual prescribía los delitos, hizo autoamnistía, pidió otras al Parlamento, eliminó delitos que estaban previamente aprobados, Claramente, con entonces, efecto retroactivo además, ¿no? Todas esas reformas fueron reformas ad personam. Cuando la gente pregunta... Pero eso daña las bases institucionales, la confianza en la democracia. Claramente, y eso es como sus detractores, es exactamente eso, es la personalización de la política como show, como, digamos, evento mediático, y eso lo ayudó también tener canales de televisiones, que ahora son de los canales más, digamos, más importantes. Tiene como la compañía que antes era Mediaset y ahora es un imperio, digamos, de la telecomunicación a nivel europeo, ¿cierto? Y todo eso lo ha ayudado, digamos, a construir su imagen de hombre exitoso, de hombre que, ¿por qué exitoso? Todos lo quieren derribar, y los jueces comunistas, ¿cierto? A lo Trump. Claramente a lo Trump antes de Trump. Sí, y
y la derecha más de centro aliada con la izquierda más radical antes de lo que vimos. Claramente. O sea, hubo de alguna manera, en varias ocasiones para mal, pero un adelanto a los tiempos en Italia. Claramente, sí. Fue siempre, y eso hay que reconocérselo, fue un hombre que claramente ahora vemos que se adelantó a los tiempos. Y quiero agradecerte muchísimo que nos hayas acompañado en Conexión Global Prime, como siempre, un placer estar contigo. No, muchas gracias a ti por invitarme. Bueno, y a ustedes, por supuesto, que los invitamos el próximo miércoles a Conexión Global Prime y sigan en la compañía de CNN Chile. Nos vemos.